Voy grabando. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar hoy con la parte de formación de compuestos y nomenclatura, ¿sí? Que es uno de los puntos que se evalúa en el examen. Así que por eso necesito mucha atención de ustedes hoy. ¿Se ve el PowerPoint de fondo? ¿Sí? Sí. Sí, Bien. Bien. Sí. Bien. Vamos a ver lo que es la nomenclatura de compuestos inorgánicos, porque ya llegado a fin de año, cuando veamos el capítulo de química orgánica, ahí vamos a ver los compuestos orgánicos, ¿sí? Que el sistema de nomenclatura es un poquito más complejo, ¿sí? Tiene mucho que ver el orden y la disposición de las cadenas carbonadas, y por eso la química orgánica es una química tan rica, ¿sí? Pero para ustedes solamente son muy poquitas clases, y es en lo referente a la competencia que tienen ustedes como licenciados en nutrición, ¿sí? Fundamentalmente para lo que después tienen, que es en segundo año química biológica, ¿sí? Para justamente poder entender algunos compuestos. Bien. Vamos a ver un poquito qué es esto de nomenclatura, ¿sí? Dada la cantidad de compuestos químicos que existen, ¿sí? No solo en forma natural, sino los que son artificiales, que el hombre los ha de alguna manera recreado, ¿sí? A través de reacciones químicas, ¿sí? Necesitamos primero algunas reglas para poder escribirlos, ¿sí? Y después para poder nombrarlos. Es decir, son dos cosas. Una cosa es cuando yo les digo, por ejemplo, el ácido sulfúrico o la urea, o el nitrato de amonio, o el sulfato de calcio, cloruro de sodio, ¿sí? Son nombres, ¿sí? Después, generalmente con la práctica, esos nombres se traducen ya en la forma de poder escribirlos, ¿sí? Por ejemplo, ahí abajo tenemos óxido férrico, ¿sí? Que también se puede llamar trióxido de dihierro u óxido de hierro 3, ¿sí? Tres formas de nombrarlo. Vamos a ver que hay tres formas. Una es la tradicional, otra es la sistemática y otra es la UPAC, ¿sí? Que nombran a los compuestos, y ya les aclaro desde ahora que generalmente para los exámenes o para, digamos, el trato, nos vamos a quedar con la tradicional, ¿sí? A pesar de que es una forma mucho más trivial, es la que generalmente estamos acostumbrados a utilizar, ¿sí? Generalmente recuerden que los compuestos, ¿sí? Se pueden nombrar y se pueden abreviar a través de las interacciones que ocurren entre los átomos, ¿sí? Cuando uno hace una reacción química, por ejemplo, cuando uno hace reaccionar al hierro en presencia de oxígeno, ¿sí? Eso lo ven prácticamente cuando dejan un metal a la intemperie, ¿sí? Se forman dos tipos de óxido, un óxido ferroso y el que tienen ahí abajo, que es el óxido férrico, ¿sí? Hay otros elementos que están digamos, en forma de compuestos que son hidrocarburos, como el metano, que tienen en la segundo orden, el pentóxido de difósforo u óxido fosfórico, el dióxido de carbono o anhídrido carbónico y el amoníaco, ¿sí? Cada uno de estos, ¿sí? Se puede nombrar de distintas maneras, pero ante el nombre ustedes tienen que saber escribirlo, o en forma contraria, ¿sí? Dándoles el compuesto, poder nombrarlo. Eso es lo que generalmente se pide en los exámenes. Bien, esto es lo que les decía recién, ¿sí? Cuando uno tiene una fórmula química, la expresa en relación a las moléculas o a los compuestos, como si se dan en los iones, ¿sí? Por ejemplo, el cloruro de sodio, cloruro de calcio, fosfato de calcio, etcétera, ¿sí? Son compuestos que son sales, en estos casos, ¿sí? Y que uno los debe de saber nombrar. Y ahí fíjense que el número de compuestos es prácticamente, digamos, muy grande, ¿sí? Muy grande. Y si unimos a esto la química orgánica, mucho más grande también. Por eso tiene que haber un tipo de convenio o nomenclatura para poder nombrarlos, ¿sí?
Vamos a repasar un poquito lo que vimos en las últimas clases. Recuerden que la valencia se entendía como el número de electrones que pone un átomo, ¿sí?, en juego para poder enlazarse, que siempre es un número positivo. Estos se pueden ganar o perder, va a depender si el compuesto, ya vamos a ver si se reduce o se oxida. Y generalmente el número de oxidación, por el contrario, es un número que puede ser positivo o negativo. Va a depender de la electronegatividad del elemento y, en este caso, si tiende a cederlos, a captarlos, o en forma, digamos, de enlaces covalentes, si en ese arreglo, ¿sí?, uno es más electronegativo que el otro, y por eso se pueden dar fenómenos de polaridad. Esto ya lo vimos, ¿sí? Recuerden que la tendencia a ganar o perder electrones tiene que ver únicamente con la última capa de valencia, es decir, la capa de enlace, que es generalmente la que tiende a ser estable. Por eso, en la combinación, los metales tienden a perder electrones, en cambio los no metales o bien tienden a ganarlos, compuestos iónicos, o bien tienden a compartirlos, compuestos covalentes, ¿sí? Realmente los metales, recuerden que tienen números de oxidación positivos, digo generalmente porque hay alguna excepción, como el manganeso, por ejemplo, ¿sí? Y en cambio los no metales tienden a tener números negativos, números de oxidación negativos, ¿sí? Fundamentalmente cuando se combinan con metales, ¿sí?, para formar compuestos iónicos. Acá tienen una tablita que resume algunos, esto les conviene tal vez esta filmina, imprimirla y tenerla el día del parcial, ¿sí?, para saber qué tipo de elementos. Recuerde que todos los del grupo 1, ¿sí?, salvo el hidrógeno, que puede ser más o menos 1, tienen número de oxidación más 1, los elementos del grupo 2 solamente tienen más 2, y de ahí en más los elementos pueden tener números de oxidación variables. Por ejemplo, fíjense, el cromo puede ser más 2, más 3 o más 6. Es decir, que ahora cuando veamos óxidos, forma 3 óxidos distintos, ¿sí? El manganeso, fíjense que tiene más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. El hierro, el cobalto y el níquel, más 2, más 3, etc. Esta tablita les conviene tenerlas el día del parcial, ¿sí? Y fíjense en los no metales, por ejemplo, los del grupo 16, el oxígeno, que yo ahí les agregué, ¿sí?, los 3 estados de oxidación posibles que tienen, que es menos 2, menos 1 y menos 1 medio. En el único caso que el oxígeno tiene estado de oxidación más 2 es con el flúor, en el óxido de flúor, ¿sí? Es en el único caso, si no siempre son negativos. Bien, entonces, como dije recién, 3 sistemas de nomenclatura, ¿sí? La sistemática, que está propuesta por la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Este sistema surgió porque a veces había controversias con el sistema tradicional, ¿sí?, que es el más antiguo de todos. Y el STOC es un sistema intermedio, ya van a ver, ¿sí?, que utiliza parte del tradicional y parte del sistema IUPAC. ¿Cómo distinguirlas? ¿Sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de óxido cloroso, o puede hablar de óxido clórico, o ácido nítrico, ¿sí?, o óxido nítrico, ¿sí?, o puede hablar de óxido, ¿sí?, perclórico, o permanganato de potasio, ¿sí? Ahí sabemos que estamos hablando con nomenclatura tradicional, porque cuenta con sufijos y prefijos, ¿sí?, que le dan al estado de oxidación del metal una característica particular, ¿sí? Por ejemplo, ahí fíjense que este es el óxido férrico con la tradicional. Con la sistemática, normalmente se utilizan, ¿sí?, los derivados que a veces también se utilizan en química orgánica, como mono, di, tetra, dependiendo del número de elementos que forme el compuesto, de átomos, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el trióxido de dihierro, ¿sí? Y la nomenclatura STOC utiliza números romanos junto al elemento, óxido de hierro 3, ¿sí? Recuerden que siempre el número de oxidación de un elemento, de un compuesto, perdón, en su fórmula, ¿sí?, siempre tiene que ser 0 o la carga que tenga el ion, ¿sí? Pero siempre la suma
de los estados de oxidación tiene que responder a esto. ¿Mm? Sustancias simples. Van a ver que hay también van a encontrar en la literatura compuestos binarios, compuestos ternarios, ¿sí? Compuestos cuaternarios. Eso quiere decir que están formados por 2, 3 o 4 elementos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablara de ácido sulfúrico, es un compuesto ternario, que está compuesto por hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿sí? Si yo dijera fosfato monosódico, ¿sí? Ese tiene 4 elementos, porque tiene sodio, hidrógeno, fósforo y oxígeno, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de sustancias simples, fíjense, la nomenclatura IUPAC, ¿sí? O la sistemática coinciden, ¿sí? Acá coinciden las dos, que es lo que les decía hoy. Por ejemplo, el hidrógeno, como hidrógeno nativo, se lo conoce como dihidrógeno, ¿sí? Los gases diatómicos se nombran así: dihidrógeno, difluor, dicloro, dibromo, etc. En cambio, ¿sí? Cuando uno utiliza la tradicional, utiliza directamente hidrógeno, también le pueden agregar hidrógeno molecular, no está mal, ¿sí? Porque así existe en la naturaleza, ¿sí? Flúor molecular, cloro molecular, o cloro, bromo, yodo, oxígeno, ozono, que es una variable distinta del oxígeno que se forma en las capas superiores de la atmósfera por el bombardeo de luz ultravioleta, ¿sí? El azufre, que es una de las variantes, o el fósforo, ¿sí? Los gases nobles, recuerde que siempre son monoatómicos, entonces se escribe un elemento solo, y los metales siempre se simbolizan con un solo elemento, ¿sí? Porque así están en estado sólido. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, sigo. ¿Nada? Yo no tengo pregunta, pero me parece que vas muy rápido. Y es que es largo. Ah, Igual esto lo pueden leer después, chicos. Van a tener un apunte, ¿sí? Van a tener un apunte. Si no vayan tomando nota de todo esto, porque no tiene sentido, ¿sí? Van a tener un apunte donde tienen las reglas de nomenclatura, ¿sí? Pero la idea es tratar de que comiencen a visualizar. Recuerden que en la clase después queda grabado, se la pueden ver las veces que quieran. Eso es lo que tiene de bueno esto, ¿sí? Pero recuerden que hay nombres que son particulares, ¿sí? Por ejemplo, yo ya hice acotación cuando hablamos de tabla periódica de los gases nobles que eran monoatómicos y que de algunos gases eran diatómicos, o el ozono, por ejemplo, que era triatómico, ¿sí? Las variables del azufre y del fósforo, ¿sí? Son generalmente las que uno encuentra en la naturaleza: fósforo blanco, fósforo amarillo, etc. ¿Estamos hasta acá? Nombres de iones. ¿Sí? Ustedes recuerden que la carga es la que forma al elemento cuando pierde o gana electrones, ¿sí? Todos los del grupo 1, son los que pierden o ganan un electrón. Ion hidrógeno, ion litio, ion sodio, ion cesio, etc. ¿Sí? Los del grupo 2 siempre tienen 2 electrones para perder. Ahora, en cambio, los metales que son de transición, por ejemplo, podemos nombrar al ion ferroso o al ion férrico, no están escritos ahí. El ion ferroso es con una carga más 2 y el ion férrico es una carga más 3. Esto lo nombro porque recuerden que la hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína de estructura cuaternaria que tiene un grupo porfirínico en cada uno de sus anillos, ¿sí? Anillos porfirínicos, cada uno sus monómeros, perdón, es el que puede recibir o liberar el oxígeno, ¿sí? Recibirlo en los alvéolos y pulmonares y liberarlo directamente en los tejidos. Y de ahí es que cambia su estado de oxidación. Por eso es muy importante, ¿sí? Fíjense, para los iones que tienen carga negativa, ion hidruro, ion fluoruro, ion cloruro, ion hidruro. O sea, uro es la terminación final. Esto lo van a ver ahora, por ejemplo, cuando yo diga cloruro de hidrógeno, que es un gas. Cuando ese gas se burbujea en agua, forma lo que se llama ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque está en agua, de ahí la terminación hídrico. ¿Estamos? Ahí tienen más, no se los voy a nombrar a todos, pero es lo que mencioné recién. Fíjese, ¿sí? El símbolo, ¿sí? En la tradicional es ferroso o férrico, ¿sí? Para nomenclatura, generalmente se lo nombra hierro 2
o catión hierro 2, catión hierro 3. El ejemplo que di recién. Profe, ¿qué es ferroso férrico? Ferroso o férrico es el hierro, fíjate, ferroso, cuando ha perdido 2 electrones. Por eso se lo simboliza con +2. Y férrico, ahora vamos a ver cuando lleguemos a los sufijos y prefijos, que normalmente ico se le da a la mayor o a la única valencia que puede tener el elemento. Por ejemplo, óxido sódico, ¿sí? U óxido de sodio. Y ya está. El catión es sodio, ¿sí? En cambio, como acá tenés 2 para nombrar, podés nombrarlo como catión ferroso, catión férrico, ¿sí? Podés decir hierro 2 y hierro 3. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso, fíjense cuál les parece más amigable a ustedes para poder nombrar, ¿sí? Generalmente uno, ya con el estado de oxidación, por ejemplo, si vas a la tabla periódica, la tenés a mano, fíjate que el hierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3, ¿sí? Cuando está el, esperen que le voy a decir a mi hijo, estoy en clase. Me estaba llamando, perdone. Cuando nosotros tenemos, ¿sí? Para nombrar 2, usamos oso con la menor, ico con la mayor. Como es hierro, ¿sí? Le decimos ferroso, férrico. La menor, ferroso, la mayor, férrico. O El sea tema, que ferroso es cuando tiene estado de oxidación 2, 2, +2, ¿sí? más Más 2, 2. y férrico más 3. +3, exactamente. Acá los tenés, ¿ves? También se le puede decir hierro 2 y hierro 3, como Sí, catión. ¿Está claro? sí. ¿Sí? Bien. Compuestos binarios, ¿sí? Los más comunes son los óxidos, ¿sí? O las sales binarias, ¿sí? En el caso de los óxidos, normalmente se nombran, ¿sí? Teniendo en cuenta que primero se escribe el elemento más electropositivo y después el más electronegativo, ¿sí? O el menos electronegativo primero y el más electronegativo después. Es lo mismo, ¿sí? Y normalmente hacemos cruz o intercambiamos los estados de oxidación. Por ejemplo, acá tenemos el sulfuro, ¿sí? De cobre. Fíjense el cobre, ¿cuántos estados de oxidación tienen? Por favor, vamos para atrás, ya que estamos. El cobre tiene +1 2 y y 1. +2. 2 y 1, ¿los ves? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo quisiera nombrar a este, sería sulfuro cúprico, ¿está? O sulfuro de cobre 2, ¿sí? O monosulfuro de cobre. 3 formas de nombrarlo. Fíjense con el aluminio. El aluminio tiene solamente +3, ¿verdad? ¿Lo ven ahí? Sí. Bien. Entonces, esto puede ser óxido alumínico, óxido de aluminio, en la tradicional están aceptados los dos. Puede ser trióxido de aluminio o puede ser óxido de aluminio 3. ¿Sí? Cualquiera de los 3 nombres es correcto. ¿De acuerdo? Fíjense acá, por ejemplo, la nomenclatura según UPAC, ¿sí? Según UPAC lo voy a nombrar como el número de cada, ¿sí? Cantidad que tenga el elemento. Pentóxido de dicloro, ¿sí? Sulfuro de dihidrógeno. Tetra, porque son 4, hidruro de silicio. ¿De acuerdo? Es muy fácil nombrarlos así. La Stock, en cambio, utiliza los números de oxidación, escritos entre paréntesis. Este puede ser óxido de cobre, óxido de hierro 3 y óxido de aluminio. En este caso, UPAC, ¿sí? En algunos libros más viejos, ¿sí? Les pone el 3 y en otros no, ¿sí? Porque como hay uno solo, no haría falta ponerle. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, si yo pongo el óxido de sodio, ¿sí? El sodio tiene uno solo, entonces es óxido de sodio. No hace falta poner el número al lado. Si tiene un único estado de oxidación, no se indica. ¿Queda claro? No, yo no entendí. Sí, sí, sí. A ver, el óxido de aluminio, fíjate el aluminio que estado de oxidación tiene. ¿Cuántos? 3. No, el aluminio, por favor.
Estado de oxidación. Uno, pero Uno dice tres. solo. Uno solo tiene, ¿sí? Mm. Entonces no le tenés que poner el número romano acá, ¿sí? Al hierro sí, porque tiene 2, Ah, ya entendí. ¿está? Y al Sí, cobre sí, sí. porque tiene 2, ¿está? Este es el óxido cúprico, porque está con estado de oxidación 2. Este es el óxido de hierro 3, trióxido de dihierro, o también puede ser óxido férrico. 3 nombres que te dicen exactamente lo mismo, ¿está? Sí. Bien, acá quería llegar con la tradicional. Cuando hay una sola posibilidad, un solo estado de oxidación, ¿sí? Se puede terminar en ico. En esto, generalmente en la tradicional, también se puede obviar. Por ejemplo, óxido de sodio, y ya está. O se puede decir óxido sódico, es lo mismo, ¿está? Cuando hay 2, como dije hoy, a la menor se le da oso y a la mayor se le da ico. Entonces, por ejemplo, para el hierro, óxido ferroso, óxido férrico. Cuando hay 3, ¿sí? El caso de, fíjate el azufre. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el azufre? Eh, 6, 3, 4 y -2. Tiene 4 estados, ¿no? Sí, bueno, en la mayoría de las tablas tiene menos, más 2, 4 y 6. Normalmente tiene 3, ¿sí? Ah, Entonces, si tomamos esta convención, ¿sí? A uno lo vamos a llamar, ¿sí? Óxido, ¿sí? Hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico. Y ahí tenés 3. En cambio, como hay 4, ejemplo el cloro, ¿sí? Que puede formar 4 óxidos, sería óxido hipocloroso, óxido clórico, cloroso, perdón, óxido clórico y óxido perclórico. ¿Está claro? ¿por qué Entonces, no es preciso eso? Poner el mío en el cloro dice más -1, 3, 4, 5, 6, 7. sí, porque la valencia 4 es muy rara, ¿sí? Generalmente las que Mm, van a ver ustedes es más, menos 1, 3, 5 y 7. ¿Está? ok. Que son, si vos te fijás, a ver, párate. Por eso yo les decía, esperen. Ah, bueno, acá no están. Bueno, después me fijo si tengo alguna de aniones. Pero igual, en la práctica van a ver que van a nombrar al cloro solamente con estos 4 estados, para los óxidos, ¿no? Para los óxidos y para los ácidos que derivan de los óxidos. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Entonces, recuerden, comienzan con hipo y terminan con oso. A la menor de todas las menores, la que sería I más 1. ¿Sí? La que es más 3 termina en oso. La que es más 5 termina en ico, y la que es la máxima de todos comienza con per y termina con ico. ¿Mm? Sufijos y prefijos, las dos cosas. Bien, ¿cómo se forman los compuestos? Y acá sí quiero mucha atención. Tenemos, recuerden, en la tabla, metales y no metales. Podemos a los metales o a los no metales combinarlos con oxígeno. Al combinarlos con oxígeno nos dan 2 tipos de ácidos distintos, ¿sí? De óxidos distintos. Un óxido básico y un óxido ácido, ¿sí? Si a estos óxidos los ponemos en agua, un óxido básico me da un hidróxido y un óxido ácido me da un oxácido o ácido inorgánico, ¿sí? De la mezcla de hidróxidos y óxidos ácidos, ¿sí? O óxidos provenientes de lo que son no metales más oxígeno, ¿sí? Como tienen oxígeno, me dan sales de tipo oxigenada, ¿sí? Por ejemplo, fosfato de calcio, sulfato de cobre. Son sales que tienen oxígeno, ¿sí? En cambio, si a un metal o a un no metal lo tratamos con hidrógeno,
nos dan, en el caso de los metales, como el hidrógeno es más electronegativo, un hidruro metálico, y en el caso de los no metales con hidrógeno, nos dan hidruros no metálicos, que algunos, no todos, son ácidos o hidrácidos, que cuando los mezclamos con hidróxidos nos dan sales no oxigenadas. ¿Sí? Este cuadro también lo pueden tener el día del parcial. ¿Soy claro? Yo estas firminas, ahora cuando las suba, las voy a subir enteras, no en formato de documento, ¿sí? Para que esta firmina y la otra, el número de expresión, la puedan imprimir. ¿Quedó claro? ¿Sí? Para que esto les sirva de guía. Listo. Bien. Combinaciones binarias con oxígeno, como dije hoy. Óxidos que son básicos, ¿sí? Siempre toman la forma del metal y el oxígeno, siempre, siempre, donde X es el oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación -2, ¿sí? Se pueden cruzar, en el caso de que se pueda, se pueden simplificar, ¿sí? Por ejemplo, si el calcio tiene 2 y el azufre tiene 2, cuando los cruzan, les queda calcio 2, azufre 2. Lo pueden simplificar y esto es sulfuro de calcio, ¿sí? Esto es óxido sódico y esto es trióxido de hierro 2 u óxido férrico. ¿De acuerdo? Óxidos ácidos, como les dije hoy, ¿sí? No metales más oxígeno. Fíjense acá el caso del flúor, el único caso en el que se escribe el oxígeno y el flúor después, porque obviamente el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla, ¿sí? Como el flúor tiene un estado de oxidación, ¿sí?, de -1 y el oxígeno +2, al combinarse me quedan 2 flúors para cada oxígeno, ¿sí? ¿El oxígeno no es -2 también? El, O sea, ¿el oxígeno no es -2? sí, y acá lo tenés. Si se cruzó Ah, la... te entendí +2. No, sí, en el caso del azufre únicamente, del flúor únicamente, ¿sí? Es el Ah, único caso que, porque el azufre es más electronegativo que él, le va a tender a captar electrones. Igual el compartimiento es bastante parejo, ¿sí? Pero por eso se escribe el oxígeno y el flúor después. Fíjate que todos los óxidos viene el no metal y después el oxígeno. Este es el único caso que se escribe de esta manera, ¿está? Entonces, esto es dióxido de carbono. También se puede llamar anhídrido carbónico, ¿sí? U óxido carbónico. Esto es óxido nitroso. Y me doy cuenta por qué el nitrógeno... A ver, ¿qué estado de oxidación tiene el nitrógeno acá? Sáquenlo como les enseñé en la clase pasada. El oxígeno es -2. Más 3, ¿no tiene? Más 3, exactamente. ¿Está? Y me di cuenta por qué tiene un 3 el oxígeno y un 2 el nitrógeno, al intercambiar valencias, ¿sí? Este es el óxido nítrico, entonces tiene esta oxidación +5, ¿de acuerdo? También puede ser trióxido de dinitrógeno, o también puede ser óxido de hierro 3, óxido de hierro 5. Acá sí tengo que poner número romano porque hay 2 estados de oxidación posibles. Igual el nitrógeno tiene como 5 estados de oxidación, no se preocupen por eso. Bien, hidróxidos, ¿cómo se forman? Se forman con el óxido, ¿sí?, básico siempre, más agua. ¿Cómo se nombran? Hidróxido de, y ya está. Hidróxido de sodio, hidróxido de aluminio, hidróxido, en este caso férrico o ferroso. ¿Cuál sería este? ¿Cuál es este óxido de acá? El feo, como yo. ¿No es ferroso? Es ferroso. Entonces, el hidróxido es ferroso. Si este fuera el óxido férrico, lo tienen abajo, ¿sí? El hidróxido es hidróxido férrico, porque hay 2 posibles estados de oxidación. ¿Estamos? Ácidos oxigenados. Es muy fácil hacerlos. Se hace sumatoria del óxido más agua, siempre. Y si se puede, se cancela. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Esperen, que voy a buscar. A ver si puedo llegar al Paint. Tengo que dejar de compartir acá. Así ven algo, porque si no es...
Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo... acá recuerden que no puedo escribir con subíndices, ¿eh? ¿De acuerdo? Tengo... ¿Cómo se llamaba este óxido? No lo estamos viendo. Ah, no me están viendo, perdón. Tienen razón. Acá. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, este óxido, ¿cómo se llamaba? Que lo vimos recién. Fíjense cuál es el estado de oxidación del carbono. Ahí es más fácil. ¿Es el menor o el mayor? El carbono tiene 2 y 4. Es mayor. Entonces, óxido, ¿carbonoso o carbónico? Si es el mayor. Carbónico. Carbónico. Bárbaro. Carbónico. Entonces, siempre hago sumatoria. Miren, primero pongo a los hidrógenos. Después pongo al no metal distinto al oxígeno. Y después pongo los oxígenos. ¿De acuerdo? Entonces, un carbono, ya me queda balanceada. ¿Está claro? Un carbono, dos hidrógenos, 2 y 1, 3 oxígenos. Esto va a ser ácido carbónico. Pero salió el... Ahora sí. Ácido carbónico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Otro ejemplo. 3 más agua. ¿Cuántos hidrógenos pongo? 2. 2. ¿Después qué pongo? Oxígeno. No. Fíjense arriba, ¿qué pongo después? El azufre. El azufre. Y después, ¿cuántos oxígenos? 4. 4. Este óxido, ¿cuál es? El azufre tiene 2, 4 y 6. ¿Está con 2, está con 4 o está con 6? Con 6. Con 6. Porque menos 3 por 2 es menos 6, tiene que ser 6. ¿Sí? Entonces el óxido sulfúrico. Entonces va a ser el ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? 2 ejemplos más. 2. 3. ¿Qué pongo primero? ¿Cuántos hidrógenos? 1. ¿Por qué 1? ¿Cuántos hidrógenos tiene el agua? A2. 2. ¿Después qué pongo? Eso, no entiendo, ¿cómo sabes que va después? Porque ¿qué dije hoy? Primero el hidrógeno, el no metal distinto al oxígeno y por último el oxígeno. Ah, menos con el flúor que era al revés, ¿no? Exactamente, el único caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pongo después? Nitrógeno. El nitrógeno. ¿Cuántos? 2. 2. ¿Qué pongo después? ¿Cuántos oxígenos? 4 oxígenos. ¿Se puede simplificar esto? Sí. O sea que me quedan 2 de... ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué estado de oxidación tiene el nitrógeno? No. ¿Tiene 3 o 5? 3. A mí me parecen Entonces es 4. ácido nitroso. ¿De acuerdo? Porque tiene el menor. ¿Sí? Si yo en vez de este, ven que lo voy a copiar, si no escribo todo otra vez. Si yo hubiera tenido este, ¿sí? ¿Cuánto me da acá? 2 hidrógenos, 2 nitrógenos y 5 y 1, 6 oxígenos, ¿no? ¿Puedo simplificar? Pero... ¿Puedo simplificar? Sí.
Me quedarían Sí. 2 de... Y ese sería ácido nítrico. Profe, siempre que se pueda simplificar hay que hacerlo, o Sí, si lo sí, ponemos. no, sí. Sí, Bien. porque no es compuesto real. Sí. Este es el ácido nítrico y este es el ácido nitroso. ¿Estamos? Van a ver qué casos que no pueden simplificar. Entonces ya está. ¿Está? Pero mientras puedan simplificar, simplifican. Y ponen un 2 adelante para balancear. Ya está. ¿Está claro? ¿Sí? Voy a volver al PowerPoint. Mm. Compartir pantalla. Ahí es. Ahí. Bien. ¿Está claro entonces lo que dice acá el PowerPoint? ¿Sí? Entonces se pone primero el hidrógeno, después el no metal y por último el oxígeno. ¿Sí? Ujú. ¿De acuerdo? En algunos Sí. casos puede ser un metal de transición. Esto también es cierto. ¿Sí? Cromo, manganeso, vanadio, molibdeno, wolframio. ¿Sí? Pero son muy poquitos. ¿Sí? Bueno, ahí está. Oxácidos. Acá los tienen. Lo que acabo de escribir recién en pantalla. ¿Sí? Fíjense en la nomenclatura cómo puede cambiar. Por eso les pedimos la tradicional para no complicarlos. Esto es ácido sulfúrico. Y si voy a una química, lo voy a pedir como ácido sulfúrico. ¿Sí? O puede ser también sulfato con el número romano 6 de hidrógeno. ¿Cuál sería esta? ¿Sistemática o IUPAC? Si tiene número romano. Ahí. Sistemática. ¿Seguro? No, de stock, ¿no? Vamos atrás. No, porque la IUPAC es la que nombra Vamos atrás. según. Fíjense acá. Ahí. Óxido de hierro 3. La sistemática es con mono, di, tetra. La stock, ¿sí? La stock, entonces. Stock, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí? Tetraoxosulfato de hidrógeno. No tiene mucho sentido nombrarlo así, ¿está claro? Entonces, esto lo vamos a llamar ácido sulfúrico. Ácido carbónico, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ¿sí? Acá está repetido el sulfúrico, no importa. Este es uno de los óxidos del fósforo, ¿sí? El fósforo tiene 3, meta, piro y ortofosfórico, porque puede ser con 1, con 2 o con 3 moléculas de agua. Y esta sería la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, que después se las van a pedir en clase seguramente. El azufre, unido a los oxígenos por dativa o coordinada, y cada oxígeno unido al hidrógeno, que es lo que se desprende de solución acuosa. Sales, ¿sí? Las sales generalmente pueden ser con o sin oxígeno, ¿sí? Normalmente, cuando uno nos nombra según tradicional, utiliza esta regla mnemotécnica de oso bonito y pico de pato. ¿Tá? Entonces, si por ejemplo, si yo hablo de ácido nitroso, sus sales son nitritos. Si hablo de ácido sulfuroso, sus sales son sulfitos. Si hablo de ácido hipocloroso, sus sales son hipocloritos. ¿Sí? En cambio, si hablo de ácido nítrico, sus sales son nitratos. Si hablo de ácido sulfúrico, sus sales son sulfatos. ¿Sí? Si hablo de ácido fosfórico, sus sales son fosfatos. ¿Está claro? ¿Sí? Por ejemplo, acá los tienen, ¿ven? Hipo-oso, para números de valencia 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 y 7. ¿Sí? Va a depender del tipo de ácido, cuál sea su sal. Por ejemplo, carbonato de calcio, sulfato de sodio,
sulfato, este 4B minúscula, sulfato de aluminio, fosfato de potasio, clorato de potasio, perclorato, porque tiene un estado más, ¿sí?, de potasio, permanganato de potasio. Hidruros, vamos para el otro lado ahora, ¿sí? Cuando el hidrógeno se combina con metales, forma hidruros. Es muy fácil de hacerlos. El calcio tiene un estado de oxidación +2, entonces siempre es el metal y el hidrógeno lleva el estado de oxidación o la valencia del metal. Esto es hidruro cálcico o hidruro de calcio, hidruro sódico o de sodio, hidruro ferroso, acá sí tengo que distinguirlo, e hidruro férrico, ¿sí? Siempre la palabra hidruro, y me doy cuenta porque es el metal más el hidrógeno. Y siempre es metal más hidrógeno. Entonces son hidruros metálicos. En los no metálicos hay que hacer una pausa. ¿Por qué? Porque algunos de ellos son ácidos, ¿sí? Cuando se ponen en agua. Por ejemplo, si tengo fluoruro de hidrógeno, fíjense acá dice gaseoso. Cuando se coloca en agua, forma ácido fluorhídrico. Cloruro de hidrógeno. En agua, ácido clorhídrico. Es uno de los ácidos más fuertes que hay, junto con el sulfúrico y el nítrico. Bromuro de hidrógeno, ácido bromhídrico. Ioduro de hidrógeno, ácido iodídrico. Sulfuro de hidrógeno, ácido sulfídrico, que es el que tiene olor a huevo descompuesto, ¿sí? Acá se los aclaré. Significa que el compuesto es un gas. Significa que el compuesto está disuelto en agua. Por eso lleva la terminación hídrico. ¿Queda claro? ¿Se entendió esto? Sí, sí. Algunos hidruros que son volátiles, ¿sí? Fíjense una cosa. Acá el no metal, acá el hidrógeno en los ácidos está puesto antes del no metal, ¿lo ven? En este caso, en los hidruros metálicos, el hidrógeno está después. En los que son hidruros, pero que no son ácidos, que son excepciones, ¿sí? Normalmente se nombran con nombres tradicionales, ¿sí? En la lengua tradicional, que es la más usada, ¿sí? Esto es amoníaco, directamente. Y siempre lo vamos a nombrar amoníaco. También se puede llamar trihidruro de nitrógeno, según la sistemática. Esto es estibina, esto es borano, esto es metano, está la fosfina, el silano, etc. Pero son nombres comunes. ¿Cómo los reconocen que no son ácidos? Porque el hidrógeno está después del no metal. Cuando son ácidos, el hidrógeno está antes del no metal. ¿Quedó esto? Sí. Ahora, sales sin oxígeno, ¿sí? Acá como son ácidos no oxigenados, los que vimos recién, las sales son sin oxígeno. Del ácido clorhídrico más el hidróxido de calcio, esto lo vamos a ver después en neutralización, un ácido más una base, recuerden que me da una sal, ¿no? Lo tenían en el formato del resumen que vimos hoy, ¿sí? Entonces esto directamente es cloruro de calcio. Porque del ácido clorhídrico sus sales son uros, cloruros. Del ácido bromhídrico las sales son bromuros. Del ácido iodídrico las sales son ioduros. Del ácido sulfídrico las sales son sulfuros. ¿De acuerdo? Entonces esto es cloruro de calcio, bromuro de potasio, ioduro de hidrógeno, sulfuro de sodio. ¿Sí? Y por último, como excepción, los peróxidos. El más conocido es el peróxido de hidrógeno, también llamado agua oxigenada, ¿sí? Que tiene el estado de oxidación del oxígeno es -1. ¿Y por qué es -1? Porque el oxígeno se une al oxígeno, y este estado de oxidación no lo cuento, ¿sí? Van a ver cuando lleguemos a orgánica, que cuando el carbono se une con carbono para formar cadenas, el enlace carbono-carbono también se omite ese estado de oxidación, porque es elemento con elemento. Y el hidrógeno que acompaña a la molécula, ¿sí? Fíjense que es distinto del agua esto, ¿sí? Esto es agua oxigenada, o también llamado peróxido de hidrógeno. Hay peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio, peróxido de calcio. Hay muchos peróxidos. Este es el más conocido de todos.
¿sí? Bueno, hasta acá. Lo que les voy a mostrar, a ver si lo encuentro. Esperen, ¿eh? Acá está. Esto, por donde puedo entrar. Bien, este es un apunte de nomenclatura, ¿ven? Apuntes y ejercicios de formulación y nomenclatura, donde tienen todo lo que les di hoy para que puedan leer. ¿Está claro? Tal cual. Entonces, esto ténganlo como un material de lectura. ¿De ¿Eso acuerdo? figura como apuntes? Está en la parte de, ya te digo, espera que voy para atrás. No sé si alcanzan a ver. ¿Ven atrás? ¿O tengo que volver a compartir? Sí, se ve, se ve. Bien. Formulación y nomenclatura. ¿Mm? Y está visible. ¿De acuerdo? ¿Está? Acá tienen algo Sí, también sí, de sí. balanceo, ¿sí? Para poder leer. Estos materiales, por favor, chicos, denle importancia. Esto se usó en una clase, por ahí la clase que viene también lo voy a repasar, para balanceo de ecuaciones químicas, etc. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, no se olviden de colocar el presente, por favor, ¿sí? Al inicio, y nos vemos el martes que viene, ¿sí? Martes que viene no sé si voy a empezar con gases, no sé, después lo tengo que charlar con los chicos para ver cómo están ustedes con los seminarios, ¿sí? Y si no, bueno, daré una clase de balanceo de ecuaciones, etcétera, y por ahí los métodos distintos, y ya con eso veremos si ya después empezamos con gas. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, no se Sí. olviden de poner el presente, nos vemos la semana que viene, el martes. Si alguno quiere participar el Listo. viernes, ¿sí? Va a ser la misma clase. Pero si algo no entendieron y quieren entrar el viernes es 12:30, ¿sí? Con las comisiones 12. Gracias. Listo, profe. No, de nada, chicos. Hasta luego. Ah. Hasta luego. Chao. Chau, chau.